Listo. Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a empezar nuestra clase aquí en este lugar. Y vamos a hacerlo con una oración. Así es que vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios Padre Todopoderoso, porque hoy nos has dado la bendición de poder estar en este sitio y queremos bendecir este lugar y queremos pedirte, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en todo este edificio. Bendícenos, cuida de nosotros y gracias porque en esta tarde continuamos con nuestra clase sobre el Padre Nuestro y te rogamos, Señor, que en este aprendizaje aprendamos lo importante de la comunión y de la comunicación contigo. Nos alegra saber, Padre, que estamos juntos y suplicamos que aquellos que van a venir todavía lleguen con bien y que a los que estamos aquí nos des la bendición del aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a Mateo 6 y vamos a repetir el Padre Nuestro. Iba a decir el credo, pero no, el Padre Nuestro, ¿no? Tal y como está escrito ahí, ahorita lo vamos a leer. La expectativa es que acá hay lugar, miren aquí, o pueden llevar una silla para allá si quieren, en fin, ¿no? Mi expectativa es que lo podamos decir después de memoria sin necesidad de leerlo, ¿no? Pero ahorita vamos a leer. Lo que quiero que nos aprendamos de memoria es palabra por palabra del versículo 9 hasta el versículo 13, ¿no? Palabra por palabra, ¿no? Tal cual está escrito ahí, sin quitarle, sin añadirle, sin meter lo que nosotros pensamos que dice el texto. Más bien vamos a hacer tal y como está escrito en la Biblia. Entonces vamos a leer juntos todos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hicimos abrimos un paréntesis las últimas 2 semanas, creo, debido a que yo estuve de viaje y luego regresé como mal de salud y después 3 semanas. Y luego Alejandro, mi hijo, nos hizo el favor de compartir con nosotros el tema de los medios de gracia, pero estamos ya retomando, ¿no? Y eso es importante. Voy a hacer una pequeña recapitulación de cómo empezamos este estudio y de ahí vamos a avanzar hacia adelante. Hemos hablado acerca de los 3 pilares de la piedad. Vamos bastante avanzados ya, ¿no? Vamos avanzados porque ya vimos el credo, ya vimos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos tomó mucho más tiempo, ¿no? Ahora estamos con el Padre Nuestro y con eso vamos a cerrar esta serie de los pilares de la piedad. Estos 3 temas que son muy importantes para la fe cristiana, hemos dicho y lo repetiré, que son el centro o es el foco de atención del Catecismo de Heidelberg. Es decir, uno estudiando el Catecismo de Heidelberg se da cuenta de que las preguntas y las respuestas del Catecismo están enfocadas en estas 3 cosas: el credo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, y necesariamente en ese orden dentro de la estructura del Catecismo de Heidelberg. Así es que esos son uno de los 3 elementos de la unidad cristiana y vale la pena considerarlos en conjunto y desde luego también individualmente. Dijimos también que hay 2 versiones del Padre Nuestro, una en medio del discurso del Sermón del Monte del Señor Jesucristo que está citado en Mateo. Saben ustedes que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, abarca hasta el 7 del libro de Mateo, un maravilloso sermón contra cultura, y está ahí en medio, ¿no? En medio de situaciones devocionales de la vida espiritual de las personas que están alrededor de la limosna, del ayuno y la oración, y en todos estos el factor común tiene que ver con evitar la hipocresía
y de que estos actos tienen que hacerse en lo secreto, ¿no? Es algo sumamente importante. Todo dicho por el Señor Jesucristo. En cambio, la versión de Lucas está en el capítulo 11, el Padre Nuestro en Lucas, y tiene un contexto distinto. No significa que el Señor dijo o dio dos cosas diferentes o dijo lo mismo en dos ocasiones distintas. Cuando vimos los 10 mandamientos, sí revisábamos que había una versión en el capítulo 20 de Éxodo y en Deuteronomio 5, en donde estaban los 10 mandamientos, y ciertamente eran dos circunstancias distintas, mismos mandamientos, dos circunstancias diferentes. Los 10 mandamientos en Éxodo para la generación que sale de Egipto y los 10 mandamientos en Deuteronomio para la segunda generación que nace en el desierto. En este caso, siendo Mateo y Lucas evangelios sinópticos, estamos hablando del mismo acontecimiento en el mismo momento, pero con dos visiones distintas. Aquí, por ejemplo, dice Mateo, porque así lo habrá escuchado de parte de Jesús, ¿no? Vosotros pues oraréis así, dice Mateo, que Jesús dijo. Y en Lucas encontramos que cuando oren tenemos que decir, eso dice en Lucas 11. Entonces, por un lado, Mateo dice, oren así, y por otro lado, Lucas nos dice que oren esto que dice, ¿no? Y bueno, hay estas versiones. No son diferentes, no son distintas, solamente son matices. Sin embargo, ambas versiones se complementan una con la otra y nos dan una visión general de lo que el Señor quiso enseñar a sus discípulos. La otra cosa que mencionamos la semana antepasada es que los discípulos se acercan a Jesús, eso está narrado en Lucas 11, y le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y hablábamos esto importante, ¿verdad? La necesidad imperiosa de los discípulos que habían visto milagros, señales, ¿no? No era otra cosa que les enseñara a orar. Era tan poderoso haber caminado con Jesús y haberlo visto orar, ¿no? Tanto, ¿no? Que ni siquiera los apóstoles le aguantaban una hora despiertos cuando el Señor oraba. Ellos veían esa característica de Jesús de una oración perfecta, armoniosa con su Padre, de gran devoción y gran sentimiento, que cuando los discípulos se dan cuenta de esto, ese testimonio de Cristo en su propia oración le dicen a él, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Ya dijimos, ¿verdad? Le pudieron haber dicho, enséñanos a pescar peces, enséñanos a multiplicar panes y peces, enséñanos a abrir el mar, enséñanos a calmar tormentas, ¿no? Enséñanos a convertir el agua en vino, qué sé yo, hubiera sido como fantástico, pero no. Los apóstoles le dicen, enséñanos entonces a orar. Y entonces el Señor da una oración que si la leemos no tardamos en su conjunto más de 20 segundos, y la leemos muy rápido, se puede leer muy rápido, y sin embargo es la oración que sale de los labios de Jesús, que le deja a los discípulos y a su posteridad para que nosotros podamos no solamente repetirla, sino que tengamos un concepto completo en lo que el Señor quiso decir, ¿no? En lo que quiso decir. Hay un comentarista que dice que esta oración es solamente una síntesis, un resumen de lo que el Señor dijo. Es posible que de cada uno de los elementos el Señor haya dicho más. ¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte, por ejemplo, cuando se habla de las bienaventuranzas, parece ser también que el Señor dio las bienaventuranzas y en cada bienaventuranzas se extendió, habló acerca de estas. Y lo que hace entonces Mateo es resume y pone, digamos, los elementos más importantes. Como nosotros no tenemos ningún escrito que testifique eso, no podemos nosotros entonces especular, por muy santa que sea la especulación, al respecto de esto. Pero lo que sí podemos es deducir por el contexto bíblico completo el contenido del Padre Nuestro y un poco, conociendo a Cristo, a los apóstoles y a la doctrina de la Biblia, podemos deducir algunas cosas que consideramos que son sumamente importantes. En nuestro siglo, en este tiempo y todos los tiempos, la verdad es que después de esta enseñanza maravillosa de Cristo, a partir de ahí prácticamente todos los tiempos, el Padre Nuestro ha sido útil, muy, muy útil. Voy a dar algunas menciones de para quién está dirigido el Padre Nuestro, y en alguna de estas menciones se van a dar ustedes cuenta cómo necesitamos nosotros esta oración maravillosa. Lo primero que quiero decir es que el Padre Nuestro en su conjunto es para desesperados, ¿no? Es para desesperados. Dirán, ¿de veras como para desesperados? Sí, claro, para desesperados. No sé si ustedes se han dado cuenta, en gente que está en una condición terrible,
¿no? Que está espantado, que no sabe qué hacer. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Padre nuestro es recurrido, ¿no? Porque están desesperados, ¿no? En una situación adversa, en una situación de crisis, en una situación de soledad, en una situación incierta, el Padre nuestro está en la boca de todo mundo, ¿no? Y es lo que la gente repite. Ahora, puede ser que lo repita con una conciencia teológica o puede ser que lo repita por algún asunto que consideran mágico, ¿no? Quizá repetirlo mucho pueda lograr, como los karmas famosos, ¿no? Lograr cierto estado de estabilidad o lograr ciertos asuntos. Pero este salmo ha sido por muchos años, todos los siglos, una oración que está usada para los desesperados. Yo recuerdo en algunos momentos de la vida de donde hemos estado, que cuando ha habido crisis, ¿no? Se dice, bueno, vamos a orar el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces oramos, porque estamos deshechos, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, y entonces pensamos que la repetición del Padre Nuestro puede resultar en algo beneficioso, porque estamos desesperados. No con esto quiero decir que en la desesperación no lo digamos, claro, por supuesto, también sirve para esto, pero se recurre al Padre Nuestro a veces de manera injusta, ¿no? En las repeticiones de las palabras como si fueran mantras mágicas, como si fueran palabras mágicas, místicas, que pudieran lograr, ¿verdad?, un estado de ánimo que nosotros pudiéramos cambiar. Ya vamos a ver más adelante cómo la oración no es necesariamente un tratamiento terapéutico, ¿no? Pero en su conjunto, esta repetición del Padre Nuestro, ¿verdad?, es para los desesperados, ¿no? Y ahí tenemos que entrar ustedes y yo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no lo ha hecho, verdad? En algún momento dado lo hemos repetido, ¿no? Comúnmente también lo repetimos en momentos de tristeza, ¿no? De angustia. Yo acostumbro, aquí no he tenido ninguna, en un año y medio que ya llevamos en la iglesia, no he tenido ninguna oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Pero en los funerales yo acostumbro repetir el Padre Nuestro en una oración final, porque de alguna manera también esto al necesitado, al angustiado le da alimento espiritual. También en los funerales se usa el Salmo 23, que son como los dos textos más comúnmente utilizados. Pero el Padre Nuestro, pues, está en la boca de los desesperados, en la boca de los necesitados, y me parece que no debe de ser diferente. Así que en su conjunto así sucede, ¿no? No sabemos si el Señor lo puso o lo dictó o nos mandó que dijéramos el Padre Nuestro pensando en eso, en que estamos desesperados, no necesariamente, porque lo da en un contexto distinto, en donde hay 3 elementos devocionales que en su conjunto hacen una verdad absoluta, como ya mencioné, la limosna, la oración y el ayuno. Pero ahora eso es en general, en sus partes, tengo también que decir que este Padre Nuestro, este pasaje, es para los que sienten o se sienten carentes de protección. Son para los que se sienten carentes de protección. Y se alivia esta carencia de protección cuando empezamos el Padre Nuestro diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Esta relación paterna la vamos a ver en detenimiento en las próximas semanas, pero esta situación particular del Padre Nuestro es maravilloso y cubre la necesidad de aquel que está carente de protección, porque al llamar a Dios Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos hablando de una dependencia filial, Padre, nosotros hijos, Padre, que además no es Padre de otros más que mío, nuestro, lo apropiamos y además lo ubicamos fuera de nuestro alcance terrenal, ¿no? No es nuestro papá terrenal, es el Padre Celestial y provee de alguna manera este sentimiento de protección. Así es que en sus partes es para los que sienten carencia de protección cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero también es para los que tienen necesidad de justicia, ¿no? De justicia. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Fíjense que, sin politizar mi exposición, ahorita, por ejemplo, en Venezuela hay una crisis, ¿no? Hay una crisis fuerte. No diremos aquí absolutamente nada en contra o a favor de lo que está pasando allá, pero hay una crisis. Incluso he escuchado a personas que están clamando por justicia, ¿no?
están clamando por justicia. Hay una necesidad de justicia, una justicia social, una justicia política, una justicia en todos los sentidos, ¿verdad? Y ellos sabrán en qué situación están. Nosotros podemos tener un criterio específico. Hemos vivido en nuestro país también momentos en donde pedimos justicia, queremos la justicia, queremos que haya un país de paz, de tranquilidad, ¿no? Bueno, pues para los que estamos carentes de la necesidad de justicia, cuando tenemos la necesidad de justicia, cuando hablamos de venga tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad, estamos diciendo, tu reino lo necesitamos, porque es el único al que nos podemos adherir, es el único que puede generar justicia para con nosotros, ¿no? No hay otro reino. Y cuando lleguemos a este punto tenemos que evaluar que ningún reino terrenal, ninguno, y cuando hablo de reino terrenal estoy hablando de los países monárquicos, ¿no? Estoy hablando de todo el mundo con gobernantes. No podemos ni siquiera tantito acercarnos a una perfección de justicia en ningún lado, porque los que están entronados aquí son pecadores, pero el que está en el cielo sigue sentado en su trono, ¿no? Cristo sigue sentado en el trono y de ahí no hay decepción, y ahí no hay injusticia, y ahí hay un reino precioso, y conscientes de esto, necesitamos nosotros de una justicia que no vamos a tener aquí, oramos, venga tu reino. Y no solamente esto, sino que apelamos a su voluntad. Y decimos con esto, que sea tu voluntad, que tu voluntad se haga. A veces no nos gusta su voluntad, pero no hay duda de que su voluntad es perfecta. Pero además añadimos que su voluntad sea, así como está en el cielo, que sea también aquí en la tierra. Y veremos cómo los ángeles del cielo, la iglesia triunfante, todos aquellos que ya están con el Señor, están viviendo en un reino maravilloso de una comunión plena con el Señor. Y ahí en el cielo todo, absolutamente todo, está en perfecta armonía con su Señor, en perfecta armonía. Y decimos nosotros, ay, cómo nos encantaría que en este mundo todos, ¿verdad? Todos, cristianos o no, pudiéramos estar en perfecta armonía. Sería fantástico. Por eso, ante la necesidad de la justicia, decimos, venga tu reino, que tu voluntad se haga, así como en el cielo, que también se haga en la tierra. Pero también en sus partes, ya dijimos que es para los que se sienten carentes de protección, para los que tienen necesidad de justicia, y en tercer lugar, para los necesitados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? El pan nuestro de cada día. Evidentemente, estamos hablando de una figura de lenguaje. No estamos necesariamente diciendo el pan, ¿no? Porque si fuera literalmente pan, mi nutrióloga diría no, nada de carbohidratos, ¿ah? Está prohibido, ¿no? El pan no estamos hablando necesariamente del pan así particularmente, sino de nuestras necesidades básicas que necesitamos, no necesariamente para vivir, como para estar fuertes y alabar al Señor, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cubre mis necesidades hoy. Está en armonía con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el desierto, que el Señor les mandaba maná ese día. Al otro día no, bueno, al otro día sí, pero ese día, cada día, y estaba prohibido recoger para el otro día, ¿no? Porque tenía que depender cada día. Nosotros damos por sentado nuestro sustento cotidiano, ¿no? Y lo damos por sentado que nosotros podemos hacer planes quizá el lunes o el sábado, cada quien en su momento, y compra su despensa de una quincena, de una semana, de varios días, y planeamos nuestro futuro. Aún y con esto, tenemos que ser conscientes de que el Señor está cubriendo nuestra necesidad todos los días, ¿no? En esta omnisciencia, en esta omnipotencia que el Señor tiene, cubre nuestra necesidad. Así es que es para los necesitados. Y ya dijimos, ¿verdad? Ustedes y yo somos almas necesitadas, ¿no? Sí necesitamos mucho del Señor, ¿no? Mucho necesitamos. Isaí, aquí hay una silla, hijo, si quieres. Es más, llévate unas 2 o 3 por si llega alguien más, ¿no? Aprovechando el viaje. Así que gracias, Isaí. Esta porción, ¿no? Es para los necesitados. Entonces llevamos esto. Para los que se sienten carentes de protección, para los que tienen una necesidad de justicia, para los necesitados, y en cuarto lugar, para los que se sienten que le han fallado a Dios. Los que se sienten
que le han fallado a Dios. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. El centro de esta expresión está en el perdón del Señor, no en nuestra perdón hacia nuestros deudores, porque si fuera al revés, pues no sería congruente, ¿no? Es decir, estaríamos diciendo, nosotros vamos a perdonar a sus deudores, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tú perdonas nuestras deudas, estamos en un fracaso, ¿no? Más bien es perdona nuestras deudas, y el original es así como nosotros deberíamos perdonar a los que nos deben, a nuestros deudores, ¿no? No como perdonamos porque no lo hacemos, sino como deberíamos hacerlo. El ejemplo lo pone el Señor, nosotros seguimos su ejemplo. Y en este asunto, los que somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, venimos con Él en confesión y decimos, perdona mis deudas, perdona mis pecados, como yo debería de perdonar a otros. Cuando entremos a esta sección, nos vamos a dar cuenta de la importancia que es no solamente experimentar el perdón del Señor, sino qué importante es que aprender de este perdón y aprendamos nosotros a perdonar a todas las personas que nos ofenden, ¿no? A todos nuestros deudores. Es una cosa muy linda. Vamos a entrar en ese detalle cuando lleguemos a esta sección. Así que para los que sienten carentes de protección, los que tienen necesidad de justicia, los necesitados, para los que sienten que le han fallado a Dios, y en quinto lugar, es para los que se sienten vulnerables. Todos nosotros debemos sentirnos vulnerables. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no voy a pecar, ¿no? Fallarle a Dios, ¿no? Yo de veras caer en esto, no, yo soy fuerte, soy firme, soy cristiano. ¿Saben ustedes que el mundo nos demanda perfección? Y no solamente el mundo, a veces hasta entre nosotros nos demandamos perfección. Decimos cosas como estas, pues no, que muy cristiano. Y entonces nos exigen perfección. Pues no, que muy cristiano, muy de leer la Biblia y muy de tu Dios y no sé cuánto, porque nos están exigiendo perfección en el mundo. Pero también a veces entre nosotros pensamos que la conducta de cada uno de nosotros tiene que ser perfecta, ¿no? Perfecta. Pero cuando somos conscientes de nuestra incapacidad, de nuestra vulnerabilidad, tenemos que darnos cuenta de que no lo somos y apelamos al Dios de la justicia y le decimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Porque somos vulnerables. Acuérdense que el texto no dice, no nos dejes caer en tentación, sino no nos metas en tentación, no nos metas. Por favor, Señor, que no entremos en tentación, porque somos vulnerables. Y apenas tantito queremos para ser tentados, ¿verdad? O sea, no se requiere como mucho esfuerzo, ¿no? O sea, rapidito. Hay algunas personas que dicen que hay gente que tiene la mecha corta, ¿no? Esta expresión de tantito y ya están hechos como unos energúmenos, ¿no? Y pecamos. Tantito necesitamos, ¿no? Tantito necesitamos para caer en tentaciones. Y es que el Padre Nuestro es para los que nos sentimos y los que somos vulnerables. Aquí, entonces, encajamos absolutamente todos, ¿no? Somos vulnerables, sin duda alguna. Lo repito porque la repetición es pedagógica. Para los que se sienten carentes de protección, para los que tienen necesidad de justicia, para los necesitados, para los que se sienten que le han fallado a Dios y para los que se sienten vulnerables. Pero en último lugar, es para los que necesitan reafirmar su confianza en Dios. Los que necesitan reafirmar su confianza en Dios. Cuando decimos, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y afirmamos con contundencia, tuyo es el reino. Ese reino que pedimos que viniera, ¿no? Venga tu reino, ese es tuyo es el reino. No solamente el reino, sino el poder y la gloria. Y ahí estamos nosotros afirmando nuestra confianza en este Dios maravilloso que tiene el poder, que es el rey que rige sobre la tierra, ¿no? A mí me gusta decir siempre esto, ¿verdad? El Señor, pase lo que pase en el mundo, el Señor sigue sentado en su trono y sigue reinando y seguirá reinando hasta el final de los tiempos. Y el Padre Nuestro termina diciendo eso, ¿verdad? Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos, es decir, para siempre, para siempre.
Si nosotros encajamos en algunas de estas necesidades, el Padre Nuestro es para nosotros. Las repito por último para entrar a lo que sigue. Bueno, primero dije que es para los desesperados y eso nos quedó como claro, pero después en su particularidad, los que se sienten carentes de protección, los que tienen necesidad de justicia, los necesitados, para los que sienten que le han fallado a Dios, para los que se sienten vulnerables y para los que necesitan reafirmar su confianza en Dios. Para nosotros, estos 5 cosas, ahí estamos cada uno de nosotros. Así que sí es absolutamente necesario que podamos estudiar con todo detalle entonces estas necesidades para que nos sean cubiertas. Ya por ahí ahorita más adelante voy a decir que no se trata de nosotros, sino de Él, ¿no? De Él. Pero desde luego que nos afecta a nosotros y aprendemos nosotros del Dios que tenemos y de cómo debemos de llevar nuestra vida de oración. Pero, en segundo lugar, todo este asunto fue en la primera parte. La segunda parte, o en segundo lugar, tenemos que aprender el propósito de la oración. No solamente de este Padre Nuestro, sino el propósito de la oración en su conjunto, ¿no? En su conjunto. Porque nosotros oramos constantemente y tenemos oraciones para todo. Para la comida, para dormir, para todo, ¿no? Tenemos oraciones de confesión, de alabanza, de petición, de gratitud. Tenemos oraciones para todo. Oramos de muchas maneras y de todas las maneras posibles en las que oramos, pensamos que estamos haciendo lo correcto. No, quiero decir que no necesariamente tener un hábito de oración significa que lo estamos haciendo bien. Puede ser que solamente hayamos caído en una costumbre, ¿no? En un hábito. Todos. Incluso, cada uno de nosotros puede percibir cuando nos conocemos demasiado, cuando sabemos y nos hemos visto mucho, cuando hemos compartido mucho, podemos casi adivinar qué cosas va a decir fulana persona en su oración. O sea, casi pudiésemos adivinarlo, ¿no? Esto va a decir. En la familia, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que va a decir. Porque hemos entrado en un círculo de oración en donde nuestra oración se está convirtiendo en una repetición de palabras, de frases, de conceptos que las repetimos constantemente. A veces añadimos una que otra cosa en el mismo esquema. No estoy diciendo que esté equivocado, pero estoy diciendo que lo que nosotros tenemos que aprender es cómo orar, dónde debemos de poner atención. Hay algunas preguntas que quiero que podamos responder hoy y la próxima semana. Primero, ¿cuál es el propósito de nuestra oración? ¿Por qué oramos? 2, en nuestra oración tratamos de convencer a Dios de que haga algo que de otra manera no desea Él hacer. Tratamos de convencerlo de esto. Vamos a tener que analizar un poco la teología bíblica del ser de Dios. 3, tratamos de negociar con Dios e incluso manipularlo. Eso también tenemos que verlo ahorita con un asunto de la teología bíblica del ser de Dios. Y en último lugar, la pregunta es, ¿tratamos de informar a Dios acerca de lo que Él no sabe? ¿Le estamos informando a Él acerca de lo que Él no conoce? Tenemos que entonces entrar en la teología bíblica de la oración, en el concepto del ser de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos con estos criterios? ¿No? Aconsejar a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos informarle a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos convencer a Dios? Es que estamos teniendo un falso concepto de quién es Dios. Si nosotros tuviéramos un concepto correcto del ser de Dios, entonces nuestra relación con Él cambiaría. Sería completamente diferente. ¿Cómo es Dios? La doctrina del ser de Dios que se estudia en la teología sistemática y en la teología bíblica es tan importante. En los seminarios, por ejemplo, el primer tema que se trata, o de los primeros temas que se tratan en la teología sistemática, es el ser de Dios. Le llamamos teología propia y ahí hablamos del ser de Dios, de las escrituras también, por supuesto, pero el ser de Dios es central, es casi el inicio de cualquier estudio de teología. ¿Por qué? No es casual, sino providencial, porque es importantísimo que conozcamos al Dios al que vamos a adorar, al que le vamos a pedir perdón, al que le vamos a agradecer, al que le vamos a confesar. Sumamente importante conocer a ese Dios. ¿Cómo vamos a dirigirnos a un Dios que no conocemos? ¿Cómo? ¿No? Así que el asunto del ser de Dios es sumamente importante. Lo que sepamos de Él y lo que nosotros creamos de Él. Así que voy a dar algunas citas
y voy a pedir por favor que me ayuden a leerlas. La primera está en Isaías 44, versículos 6 al 8. 44 de Isaías 44, 6 al 8. Una persona que lo lea fuerte, pausado, bonito, pues. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Hasta el 8. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncie los que vienen y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Fíjense nada más en este texto maravilloso, preciosísimo. Nos habla del carácter de Dios, nos habla de quién es Él. Lo dice de tal manera que empieza ya en este versículo número 6 que leyó nuestra hermana Rosa Berta, ¿no? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Ahora, ¿el primero a partir de cuándo? Desde la eternidad pasada. ¿Y el postrero hasta cuándo? Hasta la eternidad futura. O sea, soy el primero y el postrero. El Señor Jesús toma esto también y dice, soy el alfa y el omega, y añade el principio y el fin. Si Dios es el primero y es el postrero y fuera de él no hay Dios, entonces tenemos que saber en la teología bíblica del ser de Dios que el Señor, si es el primero y el postrero, entonces sabe la historia de la humanidad y cada uno de nosotros desde el principio hasta el final. Sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a hacer. Y dice más adelante en el 7, ¿quién proclamará lo venidero? Es una pregunta retórica, ¿eh? Es como diciendo, pues tú, Señor, ¿no? Él proclamará lo venidero. Es decir, Él proclamará lo que va a suceder mañana y lo que va a suceder el año que entra y dentro de 1000 años si no viene antes. Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir, voz profética, porque Él, el primero y el postrero, ¿no? Él que es el principio y el final, ha establecido todas las cosas que van a suceder desde el principio de la humanidad. No hay una circunstancia que a Dios le sorprenda. Dios no se mueve bajo las circunstancias del mundo. A Él nada le sorprende porque lo que está sucediendo fue creado para Él, por Él. Dice Job, ¿aceptaremos de Dios solamente lo bueno? Hay cosas incluso que nosotros consideramos malas que están establecidas por Dios. Y lo que he dicho en alguna ocasión, la pandemia no le sorprendió a Dios, fue decretada por Dios. Decretada por Dios. Ustedes dirán, pero hubo muchísimas muertes, ¿no? Pero hay propósitos divinos detrás de esto. Hay propósitos importantes. ¿Quién sabe si a través de esa pandemia hubo gente que vino a Cristo? Porque el Señor utiliza las circunstancias a su favor. No se deja llevar por las circunstancias, porque Él es el primero, es el postrero, fuera de Él no hay Dios. Él conoce todas las cosas que van a suceder. Pero hay otro texto. Isaías 46, 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Eso está súper contundente, ¿no? O sea, no hay manera que tengamos duda. Yo no sé por qué nosotros en nuestra mente terrenal, carnal, dudamos de esto. Pero el texto así ahorita como lo leyó Ámbar, ¿no? Está tan precioso. Está diciendo, estamos en el 46:9. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Ahora nos acordamos. No nos vamos hasta Génesis. Vamos a pensar en nuestra propia historia, ¿no? Desde que empezó nuestra propia historia. Pensemos en esto. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Claro, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Sabe qué? Desde que nosotros nacimos, el Señor ya tenía mi porvenir.
Ya estaba escrito, está escrita mi vida completa. Mi vida completa está escrita. Es más, los que somos salvos, nuestro nombre está en el libro de la vida antes de que el mundo fuese. No está el Señor buscando a ver a quién añade al libro de la vida. Está llamando a los que están en el libro de la vida. Es una cosa maravillosa. Es una cosa preciosa. Y está diciendo aquí entonces el texto, ¿no? Acuérdense de las cosas pasadas. Bueno, dice el 10. Acuérdense que anuncio, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, conste que no dice y haré todo lo que me pidan. Haré lo que quiero. Y si Él va a hacer lo que quiere, por más que hagamos, no va a cambiar de opinión. Por más que le pidamos. Por eso ahorita vamos a acercarnos a la oración. Pero el ser de Dios es un Dios que es de decretos, es un Dios que establece el principio y el fin, es un Dios que permanece para siempre, que traza nuestra vida desde el principio y que además ha dado su palabra y va a hacer lo que Él quiere. Si no hace Dios lo que Él quiere, entonces no tendríamos un Dios todopoderoso. Y en el decreto de la omnipotencia de Dios afirmamos contundentemente que todo lo puede. Y en algunas otras ocasiones hemos dicho, lo que no puede es porque no lo quiere, pero de que puede, puede. De que puede, puede. La cosa es que quiera. Y lo que quiere incluso, lo ha querido desde siempre. Porque Él no cambia. No hay manera de que el Señor pueda cambiar. Proverbios 19:21. ¿Quién lo lee, por favor? Hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos en nuestro corazón anhelos, tenemos ideas, ¿no? Tenemos maneras de cómo se deben de resolver las cosas, pero en realidad, ¿verdad? El consejo de Jehová va a prevalecer por encima de mis pensamientos, de mis corazonadas, de mis deducciones. Yo puedo tener la solución a mis problemas, puedo tener la solución a mi vida, pero el consejo de Jehová permanecerá. Y el Señor no va a modificar de ninguna manera su decreto porque nosotros hagamos una oración muy piadosa entre todos de rodillas, llorando, con manos levantadas. No habrá manera. No hay forma. Claro que ahorita vamos a ver entonces cómo debemos orar, pero en el ser de Dios, conocer a este Señor nos hace entender que no hay manera de que Él cambie su opinión establecida desde el principio de los tiempos. Último pasaje, hermano Enrique, Salmo 33:11, por favor. Hermano Enrique, perdón, hermana, es que le pedí a mi hermano Enrique. Sí, perdón, mano. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ok. Los pensamientos del Señor por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿No? El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Teniendo esto como contexto, estos pasajes, y hay muchos más, nosotros teniendo someramente el conocimiento teológico del ser de Dios, que por un lado es un Dios eterno, que existe desde el principio y hasta el final, es un Dios que controla la historia desde el principio hasta el final, es el Dios que ha establecido lo que ha de suceder y lo que no ha de suceder desde el principio hasta el final, y siendo un Dios inmanente, es decir, tan cercano a nosotros, no solamente tiene las particularidades de la tierra en general y del universo, sino que en su inmanencia sabe lo que hay para cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Desde Adán hasta el último hombre que vaya a venir en la tierra. Creyentes o no creyentes.
conoce nuestros caminos. Dice David en el Salmo 139 con esa convicción, conoce desde lejos mis pensamientos. Él conoce perfectamente mi andar y mi reposo. Todos mis caminos le son conocidos. No solamente los que he recorrido, sino los que estoy recorriendo y los que recorreré en el futuro. Tenemos un Dios entonces que ha establecido absolutamente todo. Bajo este criterio, bajo este principio del ser de Dios, la pregunta es, cuando nosotros oramos al Señor, si ya tiene todo establecido, si ya tiene todo resuelto, si no hay algo que pueda mudar su conducta, su decisión, ¿para qué le pedimos? ¿Para qué? No tiene caso. ¿Verdad? Si yo tengo a una persona que está enferma en casa o tenemos una situación adversa en la vida, si él ya tiene lo que va a hacer, le pidamos o no le pidamos, va a hacer lo que él quiere, ¿para qué le pedimos? ¿Para qué le pedimos? Tratamos de convencer a Dios. Tratamos de convencer a Dios. Y entonces las preguntas, ¿verdad? La primera es esta, ¿por qué le pedimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la oración? La segunda que contesta estos pasajes, ¿tratamos de convencer a Dios de que hay algo que de manera no desearía hacer? Hay algunas oraciones que dicen, te lo suplicamos, Señor, por favor, haz esto, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Y lo queremos impulsar a hacer lo que nosotros consideramos que debe hacer. Y tenemos un tan falso concepto de Dios que nosotros pensamos que el Señor va a hacer lo que nosotros creemos que debe hacer. Es que es lógico, pues es voluntad de Dios eso, claro, por supuesto, ¿no? Es totalmente voluntad de Él. ¿Y cómo? ¿Cómo lo sabemos? Si Él ya tiene todo establecido con un propósito divino. La siguiente pregunta que hicimos, ¿tratamos de negociar con Dios o manipularlo? Nos acercamos a Dios tratando de negociar. Le decimos al Señor, mira, Señor, si me concedes mi petición, voy a la iglesia todos los días. Un cambio, ¿no? Un trueque. Tú me concedes esta petición y yo voy a tratar de tener una vida más piadosa. Estamos diciendo que si no lo hace, entonces no voy a tener una vida piadosa. Así es que tú sabes, Dios, si no voy a tener una vida piadosa, es tu culpa, ¿no? Entonces negociamos con Él. Queremos intercambiar con Él. Queremos decirle, Señor, nosotros nos vamos a conducir bien, vamos a hacer tu voluntad, vamos a hacer todo lo que tú quieres. Incluso esto es bien, es bueno, ¿no? Hacer la voluntad, encaminarnos hacia la voluntad de Dios. Pero si a esto le ponemos, si Señor hacemos tu voluntad, entonces concédenos tal o cual cosa, estamos negociando con Él. Estamos tratando a un Dios que puede negociar con su creación. Ahora, entre nosotros podemos negociar. Entre los matrimonios pueden negociar. Los padres y los hijos pueden negociar. Entre hermanos podemos negociar. Pero porque somos criaturas. Pero podemos contender contra el Creador. Podemos negociar con Él. Podemos estar en una oración piadosa y decirle, Señor, si nos concedes tal o cual cosa, nosotros vamos a hacer otra tal o cual cosa. En realidad no, porque Él tiene decretado todo lo que va a suceder es inmutable. No va a cambiar. No va a cambiar de opinión nunca, porque lo que está establecido está desde el principio de la creación. La otra pregunta que estamos tratando de responder es que le tenemos que informar a Dios acerca de lo que Él no sabe. ¿Somos nosotros sus representantes en la tierra para informarle? ¿Corresponsales? Señor, pues no sabes tú, pero te vamos a decir, ¿verdad? Te vamos a informar. Mira lo que está pasando. Por si tú no lo sabías, estamos en la construcción del templo y nos tenemos que mudar a un lugar diferente. ¿Sabes si sabías, verdad? Pero entérate, Dios, porque... Ahora, esta circunstancia ahorita que estamos viviendo aquí, ¿qué creen ustedes? ¿Dios lo tenía establecido? Desde siempre. Desde siempre. Incluso si nos estamos equivocando, Él estableció nuestra equivocación. No, hasta eso. ¿Para qué? Para un propósito divino que puede ser que no percibimos.
pero que sin duda Él sí percibe. Porque dice el Salmo 38:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabe y permite, y aún en nuestros errores, Él permite para cumplir su propósito. Lo hemos dicho en otras ocasiones en este asunto de la providencia concurrente. Lo hemos repetido muchas veces, solamente lo recuerdo. Cuando los hermanos de José lo vendieron, hicieron mal, muy mal. ¿Pecaron? Sí. ¿Debían de asumir las consecuencias de su pecado? Sí. ¿Ofendieron a Dios, a su papá y a su hermano? Sí. ¿Son culpables? Sí. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque Él ya lo tenía establecido. Porque en el gran panorama divino, el Señor tenía de un plumazo visto que el pueblo iba a padecer hambre y que iba a ser recibido en Egipto. Y para que fuera recibido en Egipto tenía que estar José ahí. Dios sabía que el pueblo tenía que experimentar 400 años de esclavitud. Sabía. Porque toda la historia del pueblo de Israel fue entretejida con una mano maravillosa de Dios y cada circunstancia, buena o mala, fue planeada por el Señor. Sin duda alguna. Aún y con esto, los desobedientes, los pecadores, los que vendieron, los que fueron en contra de José, tenían que pagar las consecuencias de su falta. Elimelec y Noemí salieron de Belén. No debieron haberlo hecho. No debieron haberlo hecho. Era pecado. No había pan en la casa de pan. Salieron de Belén. Y lo peor es que se fueron a Moab. Ustedes conocen la historia. Y Dios había dicho que no se relacionaran con los moabitas. Pero ahí van Elimelec y Noemí. Y no solamente esto, sino que Malón y Kelión, sus hijos, se casan con las moabitas. Otro pecado. ¿Se le salió del control a Dios? Ya lo tenía decretado. ¿Pecaron Malón y Kelión? Sí. ¿Pecó Noemí y Elimelec? Sí. Elimelec muere en Moab. Malón y Kelión también. Pero Ruth regresa con Noemí. Eso estaba en la mente de Dios. Ya lo había hecho. Lo único que tenía que decir la historia de la humanidad era cumplir el decreto de Dios. Y regresa Ruth. Y si no hubiese sido por eso, lo hemos dicho en el pasado, no nace Obed. Y si no nace Obed, no nace Isaí. Y si no nace Isaí, no nace David. Y si no nace David, no nace Jesús. Porque en ese plumazo de la vista de Dios, todo decretado, en esta providencia contingente, en este control maravilloso de Dios que hace lo que quiere, ¿verdad? Establece la historia de la humanidad en lo particular. ¿Tuvieron que pagar por su pecado los pecadores? Sí. Sí tuvieron que pagar. Sin duda alguna. ¿La traición de Judas fue decretada por el Señor? El Señor pudo haber decretado: voy a decretar a alguien que me traicione. ¿Fue decretada? Sí. Sí fue decretada. Y como dice el Nuevo Testamento, para que se cumpliese la Escritura. Fue decretada. ¿Ha sido decretado el pecado de nuestros hijos? Sí. Sí, sin duda alguna. Claro que nosotros no sabemos y oramos al Señor. Señor, libra a mis hijos, ¿no? Estórbales, decimos, ¿no? No permitas que se alejen de ti. Lloramos por nuestros hijos. Pero ¿está decretada su desobediencia? Sí. ¿Van a sufrir las consecuencias de su pecado? Sí. Pero si su desobediencia lo va a traer a Cristo en el futuro, entonces, Señor, tú sabes, ¿no? Y entonces, como dice la Biblia, lo van a traer con lazos de amor si es parte de su pueblo. Porque Él cumplirá su propósito sin duda alguna. Porque Él tiene todo decretado. Alguno de nosotros dirá: bueno, si Dios tiene decretado la desobediencia de mis hijos y su perdición, ¿para qué oro? ¿Para qué oro si ya está decretado todo? Así que, amados hermanos, ¿para qué orar si todo está decretado? Bueno, lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones no es para satisfacción propia, sino es para darle gloria al Señor y sentirnos bajo el resguardo maravilloso de un ser infinito, de un ser eterno.
O sea, no estamos nosotros de ninguna manera, o no debemos de pensar en nosotros, aun y cuando nuestras necesidades están de por medio, aun cuando tenemos tristezas, angustias, necesidades y decimos, Señor, dame paz, dame tranquilidad, que es muy importante. En medio de todo esto está buscar al Señor y que Él se vea honrado, glorificado. Sea lo que sea que conteste, sea lo que sea que conteste, que traiga paz a nuestro corazón, que dé consuelo a nuestras almas, que dé consuelo a nuestras vidas. Por eso en el Padre Nuestro es: hágase tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se haga. No debemos de dejar de orar. Si viene otra pandemia, tenemos que orar. Señor, detén la pandemia. Nosotros no conocemos lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar pasado mañana. Él sí, pero nosotros no. Y orar al Señor diciendo: sana a mi enfermo, por ejemplo. No sabemos si Él va a querer sanarlo o no, pero estamos nosotros diciéndole al Señor, no diciéndole, no forzándolo, no aconsejándole, no negociando. Estamos descargando nuestro sentimiento, nuestra emoción delante del Creador. Sálvalo, Señor. Sánale, Señor. Lloramos, imploramos, suplicamos. Si no lo sana, si no lo salva, tenemos la respuesta de Dios y es perfecta. Y si sí lo sana, si sí lo salva, tenemos la voluntad de Dios, que es perfecta. Y esa sanidad no se debió a mi oración, sino se debió al decreto eterno de Dios. Cuando Ana estuvo orando por Samuel, por este niño oraba. ¿Será que el Señor le permitió a Ana que naciera Samuel por la insistente oración de Ana? No. Ya estaba establecido. Pero Ana es un ejemplo de una mujer devota que estuvo constantemente sabiendo que el Señor del cielo iba a hacer lo que con ella quisiera. Lo que con ella quisiera. Y claro, nosotros interpretamos en nuestro lenguaje coloquial: Dios contestó la oración de Ana. Pero entonces tenemos que entender que la oración de Ana estaba perfectamente en armonía con el decreto de Dios. ¿Y si no se lo hubiera concedido? ¿Y si no? Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ¿verdad? Dijo: Señor, sálvanos. Y si no, de todas maneras no vamos a adorar, ¿no? Al rey. De todas maneras, sálvanos. Pero si no, de todas maneras no lo vamos a adorar. No condicionó. No sabía lo que iba a pasar. Ahora Dios lo salvó, sí, sin duda. Pero la oración es: si tú quieres, cuando tú quieras y de la manera que tú quieras. Pero de ninguna manera nosotros haremos una reunión de oración para toserle la mano a Dios. No vamos a reunirnos para decir: Señor, somos un grupo importante, tómanos en cuenta. Y déjenme decirles que aunque todos los cristianos de la iglesia visible nos juntáramos para hacer una petición que no está en el decreto de Dios, Dios simplemente nos va a ignorar y va a hacer lo que Él quiere. Está en la Biblia. Está en la Escritura. ¿Tenemos que hacer reuniones de oración? Sí. ¿Tenemos que clamar al Señor por alguna situación específica? Sí, lo tenemos que hacer. En casa tenemos que orar por nuestros hijos, sí lo tenemos que hacer. Tenemos que orar por nuestro matrimonio, sí lo tenemos que hacer. Tenemos que orar por nuestra situación económica, sí lo tenemos que hacer. Tenemos que pedir al Señor sanidad, sí lo tenemos que hacer. Pero no para conseguir convencerle, sino para descansar en las manos del que tiene el control de todo. Para estar guardados bajo la sombra de sus alas. Y aún y si no nos concede nuestras peticiones, lo que sí nos va a conceder es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a decir: está bien, Señor, está bien. Gloria sea tu nombre. ¿Saben cuántas personas se han alejado de Dios porque aparentemente Dios no les contestó como querían? ¿Cuántas personas han dicho: no, yo le he pedido a Dios y nunca me contesta mis oraciones? Yo les digo a ellos: ¿sí les contestó? ¿Les dijo que no? Acéptenlo. Sí, sí contestó, porque saben que Dios no archiva nuestras oraciones como en el IMSS, cuando uno llega con su carnet y lo ponen hasta abajo. Y todavía no nos toca. No nos da cita para dentro de 5 meses en cardiología. Ay, sí, ya me estoy ventaneando aquí.
No archiva nuestras oraciones. ¿Saben una cosa? Ese Dios maravilloso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que no está sujeto al tiempo, en el momento que le hacemos la oración, ya tiene respuesta. A veces es que sí, a veces es que no, a veces es todavía no. Y nosotros estamos dependiendo de Él. Estamos esperando en Él y estamos suplicando entonces en el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Aquí está mi petición. La pongo delante de ti. Incluso la Biblia dice en 1 de Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, siempre que pedimos de acuerdo a su voluntad. Y las peticiones que le pedimos que nos concede están alineadas con su voluntad. Así que esta oración no es para negociar con Dios. Esta oración del Padre Nuestro no es para aconsejarle a Dios. Esta oración que está en el Padre Nuestro es para nutrir nuestra vida espiritual, tomados de la mano del ser infinito, eterno, y que ya tiene todo establecido. Y es depender de Él absoluta y completamente. Fuera de esto, si repetimos el Mateo 6, el Padre Nuestro, solamente como una repetición, esperando que mágicamente las cosas cambien, estamos en un error. Me acuerdo cuando estuvo la pandemia, la gente creyó que el Salmo 90 y 91 eran especies de conjuros, ¿no? De conjuros, de que vamos a repetirlo y no nos va a pasar nada. O el Salmo 23. Se han usado como mantras, como conjuros, ¿no? Como recitaciones, que repitiéndolo tantas veces, entonces no nos va a pasar nada. Pero no. El Señor sigue haciendo su voluntad sin que nosotros le digamos cómo tiene que actuar. Porque el ser de Dios es de esta magnitud. El primero y el postrero. El que ha decretado lo que ha de hacer y todo lo que Él le ha dicho que va a suceder, eso va a suceder. No hay manera de que Él cambie de opinión. No hay forma. Y la única manera de conocer su voluntad, por lo menos la revelada, está aquí, en la Escritura. Y todo lo que no esté aquí, entonces nuestra fe, ¿verdad? Señor, haz tu voluntad. Lo que tú quieras está bien. Eso, por mí, está bien. Aunque no me plazca, está bien. Sin tratar de negociar con Él. Y ahí nos va a llevar el Padre Nuestro en este camino, en este trayecto. Bueno, vamos a parar aquí, que ya son las 7. Aquí nos cierran a las 8. Preguntas y comentarios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de todos estos conceptos, porque podemos caer en el extremo. ¿Para qué? ¿Para qué oro? Sí, sí, eso es lo que yo decía. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ya no oremos, ¿verdad? Ya está todo hecho. Ese es hipercalvinismo. Y entonces creo que nuestra oración debe de estar. Es que no oyen allá atrás. No se ve nada Pues, para si quieres, poder para ti. presentarnos. El ventilador. Ah, sí, el ventilador, sí. Creo que nuestra oración debe de ser en confianza, como la de un niño que se acerca a su papá, sabe que le ama, y porque le ama, no va a permitir que le ocurra o que pase cualquier cosa que no sea para su vida. Y como niños, no sabemos lo que es mejor para nosotros. Entonces, cuando oramos, es necesario estar ante la expectación. ¿Qué es la voluntad de Dios en esto? La hermana, la doctora, estuvo conmigo acompañándome durante la pandemia, cuando ni me dio COVID. Y en determinado momento, Señor, ¿cuál es tu plan? Aquí es el proceso del fin de tu vida, o cuál es tu plan. Y fue bien importante para mí retomar el Padre Nuestro, porque en los grandes momentos de encierro, fueron 2 semanas de encierro, yo una y otra vez retomé el Padre Nuestro. Y mi petición central era
cuál es tu voluntad y tu plan para mí. Porque si hay plan, me vas a dar vida. Si tú, Señor, ya tienes decretado que sea el fin de mi vida, prepárame. Para que si hoy cierro por última vez mis ojos, pueda ver el día que viene tu presencia. Entonces, ¿cuál es mi sensación? Porque si no, podemos caer en el ¿para qué voy? Si no, mi papá sabe lo mejor, así que voy con él. Me aferro a él, clamo a él. Y espero. Muy bien, así que entonces, ¿no? No negociamos con él, pero esperamos en él, Amén. ¿no? Y ciertamente, afirmamos en esta hora, debemos orar y debemos acercarnos a él, sin duda alguna. A pesar de que él ya tiene todo resuelto, nuestra responsabilidad, la orden bíblica es orar sin cesar, ¿no? Erandi. Entonces Abraham fue muy atrevido al decirle a Jehová, lejos de ti esté hacer tal cosa, porque él habla con el Señor le dice, ocultaré esto a mi siervo Abraham, y le dice, ¿no? Obviamente lo que el Señor había dicho, pues no cambió, porque se lo digo, borra para el descuido. Pero entonces Abraham fue impertinente cuando dijo, lejos esté de ti hacer tal cosa. Sí, como impertinente fue Elías cuando debajo del enebro dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ya parece que Dios dice, pues concedido. No. ¿Saben qué? Lo alimentó, le dio un viento apacible y le dijo, levántate y come porque mucho camino te resta. Si es que déjate de... No, casi me imagino yo a Dios dándole sus cachetes. Sí, hay oraciones impertinentes sin duda alguna y esa es una de ellas. ¿Sí? Perdón, hermana Lili y ahorita Gloria y mi hermana Katy. Sí. Yo creo que por muchas ocasiones hemos utilizado la oración y la regla de oro, ¿verdad? En Mateo 7, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Y luego más adelante dice que hombre, si su hijo le pide un pescado, le dará una piedra, ¿verdad? O una serpiente, o si vosotros siendo malos sabéis dar buenas guardias, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Claro. Entonces, de ahí como que uno siente de que pues le voy a pedir al Señor para ver si me concede esa bendición. Claro, lo que esté conforme a su voluntad. Y la metáfora es preciosa, ¿verdad? ¿Quién, no, le pide a su padre un pescado y le da una piedra de regreso? ¿Quién? No, desde luego que no. El Señor va a cubrir nuestras necesidades. Por eso incluso el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, sin duda nos va a dar. Pero si yo digo, en la Biblia dice, pedid se os dará. Entonces yo digo, bueno, pues Señor, voy a robar el banco de enfrente, te pido, ¿verdad? Que no tenga yo problemas para eso. No puedo esperar que me lo dé, ¿verdad? Porque no está en su voluntad decretada. Ahora, no sabemos, ustedes pueden decir, bueno, no sabemos si lo de acreditado o no, pero la Biblia lo prohíbe, ¿no? Entonces sí, me parece que sí, siempre que esté en el centro de la voluntad. Si yo le pido al Señor, Señor, fíjense, que no me falte de comer en mi mesa, le pido, ¿saben qué va a pasar? No me va a faltar de comer en mi mesa. Porque la Biblia dice que el Señor no ha visto justo desamparado ni su descendencia que me diga. Estoy seguro que aún y si me quedara sin un peso, mañana tengo para comer. Y yo se lo pido al Señor. ¿Para que me lo dé? No, porque estoy seguro de que me lo va a dar y porque voy a depender de Él a pesar de que no me lo dé. ¿No? Pero sí, cierto, es verdad, cuando está conforme a su voluntad. Sí, Gloria. Al respecto de las oraciones impertinentes, el Señor Jesús mismo nos dio la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿No? Así tenemos que ser impertinentes como esa viuda que estuvo insistiendo con el juez injusto, que el juez injusto dijo, ay, ya para que me deje de molestar, ¿no? Entonces, pues seamos impertinentes, el Señor quiere que seamos así. Insistentes. Quitemos impertinentes como insistentes. Sí. Porque tenemos que orar sin cesar. Sin duda. ¿Saben cuántas? Ustedes me pueden decir de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus hermanos, de su familia. No han orado por años por algún ser que aman, por años. Y no cambian. Y siguen orando.
y siguen orando y lo seguirán haciendo. ¿Para que cambie? No, sino para que yo siga dependiendo de Dios, para que yo siga tomado de su mano, confiando en que Él está haciendo lo correcto. Entonces no se trata de cambiar a la persona, sino se trata de que me cambie a mí, de saber que yo estoy bajo el resguardo de mi Dios, ¿no? Hermana Katy, luego hermano Marcos y luego hermana Selena. Bueno, cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, yo así me imagino con mis oraciones, ¿verdad? O sea, esta es mi voluntad, Señor, pero sin embargo lo pongo en total, si tú me lo das. Claro, claro. Y además la convicción de Abraham era, el Señor proveerá. Proveerá. ¿Y qué estaba en la mente de Abraham con esto? El Señor proveerá. Estaba, va a salir un carnero y no, eso no estaba en la mente de él. Él sabía que el Señor era proveedor. ¿En qué sentido? Si sacrifico seguro me dará otro. Él va a proveer. Incluso sin mí, la promesa, el Señor proveerá, ¿no? Y así tiene que ser nuestra oración. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero el Señor proveerá, sin duda, ¿no? Marcos. Sin duda nuestra oración no cambia a Dios, pero como dijo usted ahorita, nosotros somos los que cambiamos. Exacto. De ahí que la oración es un medio de gracia, y de ahí que sea tan insistente y que lo tenemos que hacer constantemente. Sí. Y esa sujeción a las respuestas de Dios, sea sí, sea no, aporta a nuestra santificación. Sin duda. Nos ayuda a crecer. Claro, claro. Nos ayuda a estar en paz. Hermana Selena y luego hermana Dinora. Es más o menos lo que comentó el hermano Marco, ¿no? Nos permite a nosotros confiar y podernos relajar en el Señor, porque es una manera en donde nosotros podemos conocerle de manera más cercana, sabiendo que Dios nos niega a sí mismo, Él es inmutable. Y de esta manera, la voluntad del Señor, así como Jesucristo oró en el Getsemaní, se derramó y al final dice: no se haga mi voluntad. Sí, claro. Y padeció, ¿no? Y pidió. Y él sabía que su petición no le iba a ser concedida, porque es Dios, ¿no? Él sabía, con todo y que él sabía, que pase de mí esta copa, ¿no? Él sabía, pero cuando esto lo dijo, no lo dijo para que pasara por él la copa, sino para enseñar a todos nosotros, ¿no?, a depender de Dios. Hermana Dinora. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que mis hermanos han dicho, nada más quiero agregar algo. Creo que el Espíritu Santo te indica cómo estás en esa sintonía con Dios cuando tú pides, de cierto modo. Muchos de ustedes saben una experiencia, voy a hablar ya de algo personal, muy tremenda que pasamos como familia. Mi hijo Víctor Eduardo estuvo secuestrado un mes, ya hace años, y nosotros nos reuníamos para orar. Yo inventé, se quedaba en blanco, solamente decía que se haga tu voluntad. Claro. Tu voluntad. Claro. Si me lo quieres regresar vivo, si no, Señor, aunque sea muerto. Claro. Pero que se haga tu voluntad. Y aparte era una unión. Claro. Porque nos juntábamos como familia. Claro. Y hermanos, no lo pueden creer, pero hasta el perro y el gato se ponían en medio de nuestro círculo, tranquilos, callados cuando orábamos. Es una experiencia que claro, 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 amén. Y el Señor, como dice, ¿verdad?, concedió las peticiones de su corazón, porque era su voluntad. Esa era su voluntad. A la distancia podemos decir que lo hayan liberado, era voluntad de Dios que estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Pero como ustedes no lo sabían, entonces el Señor dice: ahora ve, adórenme, búsquenme, reúnanse, ámense, únanse, ¿no? Y un propósito, ¿verdad? Porque siempre decimos, la pregunta no es por qué, sino para qué. Y en ese para qué trabajó en la vida de ustedes y fortaleció su fe. Y utilizó esta circunstancia para eso, ¿no? Gloria a su nombre, ¿no? Gloria a su nombre. Hermana Lili. Lo más importante también que ni siquiera lo pides, que sucede algo en tu vida, es agradecerle al Señor, aunque no me guste, aunque sea lo más doloroso en tu vida. Hay que darle gracias al Señor, porque era lo mejor que le pudo haber pasado. Claro, ¿verdad? Claro, en todo. La acción de gracias, siempre. Aún en las tribulaciones, estar agradecidos con el Señor. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues miren, estamos entrando en este tema del Padre Nuestro. Me parece que hay mucho que hablar.
y que va a ser enriquecedor aprenderlo para que podamos aprender, ¿no? Aprender cómo orar, así como los discípulos le preguntaron, enséñanos, nosotros estamos igual con él, ¿no? Enséñanos, para que lo hagamos bien, lo hagamos mejor y depender de él, ¿no? Vamos a terminar, ¿no? ¿Quién quisiera orar? Ahora después de esto ya. Hermana Katy, vamos a orar con mi hermana Katy. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos porque tú eres nuestro Padre, tú nos amas y con lazos de amor nos has atraído a ti. Gracias porque hoy, Señor, tú nos estás enseñando, darnos más claridad, Señor, de por qué nos enseñó Jesucristo esta oración a sus discípulos, a nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que lo confirma en nuestro corazón, el que tú quieres, Señor, que nos acerquemos a ti con esa seguridad, con esa confianza de que tú nos escuchas, siempre nos escuchas y has planeado lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, porque ese es tu plan, llevarnos al trono de tu gracia, a la patria celestial, Señor, santificados, y este es un camino, Señor, para llegar a él. Alabado sea tu nombre, y en el nombre de Jesucristo oramos en esta hora. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, y que esta palabra siga recordándonos y grabándose en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, creo que tenemos que